Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy, para aperturar las jornadas académicas en materia de Derecho Civil y Procesal Civil, 3 días de capacitación ardua que nos permitirá poder contemplar esta materia importantísima del derecho, lo cual es la materia civil y procesal civil. Y tendremos a 3 ponentes que engalanarán estas jornadas académicas. En este primer día, el doctor Luis Alfaro Valverde con el tema el contradictorio en el 10º pleno civil casatorio. Después, al día siguiente, estará el doctor Emilio Valdés Reyes con el tema la importancia de la nulidad del acto jurídico. Y finalmente estará el doctor Jorge Namanjo Córdoba con el tema el proceso de desalojo por ocupación precaria. Queremos, antes de iniciar esta actividad académica, saludar a los presentes, a todos los magistrados, jueces de primera instancia, jueces de paz letrados, jueces de paz que se conectan a través de esta sala Meet, y también a los usuarios en general que nos acompañan a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Esta actividad es organizada por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con el apoyo también importante del doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, juez superior de este Distrito Judicial de Ayacucho, que sin su apoyo no sería posible contar con los participantes y ponentes en estas jornadas académicas que venimos impulsando bajo la presidencia del doctor Miguel Johnny Guamaní Chávez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Damos la bienvenida al doctor Luis Alfaro. No sin antes ceder las palabras al doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez para que pueda dar las palabras de apertura y bienvenida de este inicio de jornadas académicas. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Richard. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes del día de hoy en esta jornada académica en materia de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil, la cual viene impulsando la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, bajo la presidencia del doctor Miguel Guamaní Chávez. Y en esta oportunidad contamos con la participación grata del doctor Luis Alfaro Valverde, el mismo que aceptó la invitación que le cursamos para efectos de poder participar e ilustrarnos sobre el contradictorio dentro de lo que es el 10º pleno civil casatorio. En esta oportunidad contamos con uno de los amicus curiae que ha participado dentro de este último pleno, que considero que va a ser el último, dado que actualmente ya no existen 2 salas civiles en la Corte Suprema, sino tan solo la sala civil permanente, es decir, ya no van a existir sentencias contradictorias en materia civil. Por eso es importante la participación del doctor Luis Alfaro Valverde, el cual ha investigado mucho sobre el tema y nos ilustrará sobre la importancia del contradictorio, que muchas veces no le tomamos tanta relevancia, pero que sin embargo es trascendental dentro de lo que implica la actuación probatoria del juez. Bueno, sin más, le agradezco nuevamente a Luis por haber aceptado la invitación y lo dejamos en este caso, luego de la breve reseña que va a ser de su hoja de vida, el encargado de prensa, el doctor Richard. Lo escuchamos con atención y nuevamente le cursamos nuestro agradecimiento por parte de todos los de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y de parte del presidente de la Corte por aceptar esta invitación. Muchas gracias y dejamos en uso la palabra para escuchar su disertación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Manuel. Bien, el doctor Luis Alfaro Valverde, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado por la Universidad de Girona, nos asiste el día de hoy en el inicio de estas jornadas académicas en materia de Derecho Civil y Procesal Civil con el tema el contradictorio en el 10º pleno civil casatorio. Le dejamos la ventana abierta para que pueda iniciar su disertación. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todas. Para mí es un gusto, un placer estar con todos ustedes y quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación del doctor Carlos Valdivia para participar de esta excelente jornada conjuntamente con destacados académicos, queridos amigos también de la academia. Agradezco a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos. Y es para mí todo un gusto compartir algunas reflexiones en torno a un tema que espero sea de interés, de utilidad,
sobre todo en la práctica judicial, diría que es uno de los temas medulares en el modo de cómo corresponde o conviene decidir mejor. Esto es, a través siempre del contradictorio. Sin embargo, no siempre cuando se estudia este tema, este principio jurídico, ciertamente, a veces se da por sentado o se da por conocido. Y es justamente ahí cuando incurrimos en diversos problemas en su manejo en la práctica jurídica. Por ello que es necesario volver a revisar qué entendemos por contradictorio y sobre todo cuál es su relación con el 10º pleno casatorio, en la que, como ya les iré comentando, aborda un tema no menos controversial, es decir, el tema de la prueba de oficio, uno de los diversos poderes probatorios del juez, que es el que más ha generado incertidumbres, no sé, desacuerdos a nivel jurisprudencial, entre otros, y que ha dado pie a este pleno. Así que ese es el propósito de mi participación en esta jornada. Y para el desarrollo de la misma voy a abordar 4 puntos importantes. Primero, ¿qué entendemos justamente por contradictorio? En concreto, ¿qué concepciones existen sobre el contradictorio o cuáles son las que podemos identificar? Segundo, ¿en qué consiste el pleno casatorio civil? ¿De qué trata? ¿Cuál es el principio en la que se analiza en el 10º pleno casatorio? El tercer punto es por qué es importante una de las concepciones que voy a explicar en relación al correcto uso de la prueba de oficio, es decir, la relación entre prueba de oficio y contradictorio. Y el cuarto punto es evaluar, revisar qué es lo que ha dicho la Corte Suprema precisamente en este 10º pleno casatorio respecto del uso del contradictorio previo o diferido cuando estamos ejerciendo las pruebas de oficio o la potestad probatoria ex oficio. ¿De acuerdo? Esos serían los 4 puntos que voy a trabajar. Espero poder en el tiempo que se me ha otorgado. Primero, concepciones del contradictorio. Como todos sabemos, desde nuestra formación universitaria, el contradictorio, el derecho al contradictorio, la contradicción, como quieran llamarle, es una categoría o se le identifica así dentro del contexto procesal como uno de los principios jurídicos más importantes que orientan, que desarrollan, que intervienen en la toma de decisiones judiciales y en el diseño de los procesos judiciales. Ya decía Piero Calamandrei que justamente el contradictorio es el método del proceso que permite apreciar la dinámica dialéctica de la misma, ¿no? En esta idea de que la tesis sería las posiciones de la parte activa, de la parte demandante, la antítesis, aquello que desarrolla la contraparte a defenderse, y la síntesis sería la decisión del juzgador, la sentencia, por ejemplo, en buena cuenta. Entonces, juega un papel determinante, ¿no? Al punto de que se puede sostener sin ningún problema de que un proceso sin contradictorio devendría en nulo simplemente, ¿no? Detrás del contradictorio existe históricamente el brocardo jurídico, que es su matriz histórica en el derecho común, que es audiatur et altera pars, es decir, es necesario escuchar a las partes antes de decidir, ¿no? En el contradictorio participan, nótese, las partes, ¿no? Y tradicionalmente la parte contraria, la contraparte, aunque puede extenderse tranquilamente también a la parte demandante, pero en principio las partes. Y luego también el decisor, porque la idea del contradictorio es que pueda influenciar en las decisiones del juez. No solo son oportunidades que participen las partes y que el decisor no pueda tomarlo en cuenta en la motivación de sus sentencias o la decisión que se emita. Si es que se escucha, se atiende a lo que puedan afirmar, alegar las partes, es porque hay un interés de que terminen por incidir en la decisión final, ¿no? Entonces, ahora todos sabemos, el contradictorio no solo es un principio jurídico, sino que la mayoría de tribunales constitucionales en Europa, pero en Latinoamérica también, a partir de un reconocimiento del debido proceso, como consecuencia del fenómeno de la constitucionalización del proceso, la mayoría de constituciones identifican una serie de derechos fundamentales procesales o garantías procesales, si quieren llamarle,
aunque entre uno y otro quizás podamos hacer algunas disquisiciones, pero el punto es que una de estas garantías o derechos fundamentales es el contradictorio, ¿de acuerdo? No puede hablarse, por tanto, que en un proceso determinado se ha respetado la garantía del debido proceso si mínimamente, entre otros, por cierto, se respeta el contradictorio, el derecho que tiene el ciudadano, el justiciable inmerso en un proceso de participar activamente, ¿no? De defenderse, si se quiere, aunque de repente el concepto de derecho de defensa es un poquito más amplio, un poco más amplio, ¿no? Ok, entonces nótese en todo lo que acabo de decir que el contradictorio juega un papel importante para el diseños procesales. El hecho de que esté reconocido constitucionalmente de un modo implícito y como consecuencia de la interpretación en varias sentencias del Tribunal Constitucional, genera pues un efecto vinculante a los poderes públicos, ¿no? De modo que el legislador, el juzgador, no puede estar exenta a no considerarlo, por ejemplo, en el caso de los jueces, en la toma de decisiones. No podría decir tanto que pues determinada regla legal no prevé el contradictorio para la toma de estas decisiones para emitir determinada resolución. No, esto es un efecto vinculante desde la Constitución, sobre la base de que el juzgador debe primero de aplicar la ley o de interpretarla y aplicarla, debe mirar lo que dice la Constitución respecto a determinada situación o de derecho fundamental y luego en esa misma línea ver lo que está regulado en las leyes. Entonces, de esta manera, el contradictorio juega un papel fundamental, sea como principio jurídico, que es el que en serio debe importar, y solo manera de solo una intención teórica, sino más bien debería, en todo caso, ser materia de regulación en los códigos procesales. En el caso, por ejemplo, del Código Procesal Civil del 93, lamentablemente no encontramos expresamente en el título preliminar. Si uno revisa el título preliminar, no está expresamente, de manera curiosa porque uno encuentra varias categorías que están denominadas así con el nombre de principio y que realmente si uno hace un estudio crítico de contrastación entre lo que se puede entender como principio jurídico desde la teoría del derecho en general, claramente estas instituciones no todas resistirían esta evaluación, pero el contradictorio brilla por su ausencia en los títulos preliminares en el caso del Código Procesal Civil, por ejemplo. Y cosa que llama la atención, ¿no? A pesar de ser el medular y dialéctico del proceso, no aparece. Claro, siempre uno puede decir que se puede inferir de algunas reglas o procedimientos. En el caso, yo diría que en el caso del contradictorio, no estaba de más considerarlo expresamente en el título preliminar para que luego se extienda en las diferentes instituciones. Bueno, ese es el estado del contradictorio. Ahora, sobre el contradictorio, de manera general, se tiene la creencia que se agotaría en el hecho de que aquello que proponga la parte puede ser conocido por la contraparte, ¿no? Materializado en el acto de notificación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, del desarrollo histórico de los diversos sistemas procesales que dan cuenta de cómo ha ido evolucionando el concepto del contradictorio en la literatura jurídica procesal, pero también en algunas regulaciones de textos procesales de referencia, se puede extraer al menos dos concepciones importantes, ¿sí? Esto es un aspecto muy determinante para poder luego contrastarlo cuáles estas concepciones que se tienen en cuenta cuando hablamos de pruebas de oficio o cuando la Corte Suprema dice toma una posición, si sería la más adecuada, ¿no? Estas dos concepciones pueden identificarse, la primera, como una concepción lógico-formal, ¿no? Una concepción débil, diría un autor italiano, Nicola Picardi, que es el que más ha profundizado en la literatura procesal italiana sobre el derecho al contradictorio, sobre el principio del contradictorio, y él identifica de que determinados sistemas en el tiempo, sistemas procesales me refiero, asumen una concepción en cuanto a su regulación limitado principalmente en el momento inicial del proceso, ¿no? En esta explicación bifásica de los modelos de proceso de corte de derecho civil o del civil law, en la que, pues en la primera fase, en la fase de instrucción, de postulación, preparatoria, esto
puede tener diversos nombres, pero la concepción formal del contradictorio estaba pensado principalmente en la primera fase del proceso. Y pues como una categoría que le era imputable, por llamarlo así, o referente solamente a las partes, nada más, como una garantía que interesaba únicamente a las partes en el hecho de que pues son los principales participantes del proceso y los destinatarios de las decisiones finales. Por tanto, la dinámica del procedimiento parecería ser algo que solo interesaría a las partes y no al juzgador, desde esta concepción lógico-formal. También desde esta concepción, el juzgador no participa activamente y solamente pues lo que se pone en énfasis de esta concepción débil del contradictorio formal es solamente el hecho de que exista en un proceso dos partes que puedan conocer, ¿no?, los actos que puedan realizar en el proceso y bueno, eso sería una concepción formal simplemente, ¿no? Una concepción débil porque no hay un desarrollo mayor, ¿no? Además, o por otro lado, existe la concepción fuerte del contradictorio o una concepción más sustancial, más efectiva del contradictorio, que no se limita, primero, solo a la primera fase del proceso, sino en todo el proceso y en todas las instancias, el contradictorio, como el hecho de participación previa de las partes, debe estar presente. Segundo, de que la participación previa es la característica de este contradictorio fuerte, en el sentido de que no puede haber una decisión judicial si es que ésta no supone previamente, ¿no?, la participación de las partes. Dicho de otro modo, toda decisión judicial debe ser el resultado del diálogo participativo o al menos de garantizar la oportunidad efectiva de participación de las partes en toda fase del proceso y, por cierto, esto involucraría también ya una extensión de la responsabilidad de promover el contradictorio para el caso del juzgador, del decisor. Esto significa que también, como diría el profesor de Paso Cabral, que el contradictorio en ese sentido fuerte significa un derecho de influencia por un lado, pero por otro un deber de debate. Es decir, el juzgador tiene la labor de generar el debate previo, ¿no? Y de este modo también se extiende la responsabilidad de generar y respetar el contradictorio en los términos de que el juzgador debe ser el promotor del contradictorio, ¿no? Esta sería la segunda concepción. Un dato más cuando hablamos de concepción de fuerte del contradictorio. Esta noción más efectiva, más sustancial, que es, por cierto, a la que se alinean la mayoría de sistemas procesales contemporáneos, también se menciona que aun cuando se trate de aquellos poderes ex oficio o potestades o atribuciones que a menudo las legislaciones o los estados reconocen en los juzgadores, aun cuando se trate de estos poderes ex oficio, cualquiera de los ex oficio, ¿no?, es decir, de su propia iniciativa del juez, deba ser también el resultado de la participación y debate previo. ¿De acuerdo? Entonces, nótese, esta segunda concepción es la que pues, es más desarrollada, es más efectiva, toma como referencia la concepción débil, pero es una visión más amplia, más robusta, por llamarlo así, del contradictorio. Un dato final en esta primera parte de la explicación de las dos concepciones. La última, la concepción fuerte, que involucra al juzgador como el deber de debate, es la que vienen asumiendo los sistemas procesales contemporáneos, piénsese o cítese, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que de su desarrollo procedimental siempre hay reglas que establezcan el necesario debate o diálogo previo o audiencia previa para toma de decisiones. Entonces ahí es notoria la concepción fuerte, diferentes momentos del proceso para las diferentes instituciones procesales. Lo mismo que si uno revisa el Código Procesal Civil Italiano también, ¿no? Y es más, está previsto expresamente, no solo en el Códice di Procedure Civile, sino también en la misma Constitución. Entonces, hay un interés y una sensibilidad especial al respetar el contradictorio en los ordenamientos, tanto constitucional como procesal.
Lo mismo puede hacerse si uno revisa el Código Procesal Civil francés, hay una regla expresa también sobre el contradictorio, y en general la mayoría de sistemas procesales contemporáneos más prestigiosos reconocen la necesidad de que, sobre todo si estamos frente a al deber de adecuar los modelos de procesos conforme a un Estado constitucional, es decir, un modelo constitucional del proceso, una de estas líneas características es el respeto irrestricto al contradictorio durante todo el proceso en general. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiéramos añadir un dato curioso en torno al modo que nuestros sistemas procesales regulan el contradictorio, uno diría, y lo dije al inicio, no está expresamente previsto en el CPC, pero si se revisa el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ¿no? Uno encontrará en el artículo 7, que por cierto es la primera vez a nivel de todos nuestros códigos procesales que hemos tenido desde la República, el Código de Enjuiciamiento Civil en materia civil, ¿no? Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852, el Código de Procedimiento Civil es de 1912 y el CPC del 93, el vigente, no hay una regla expresa que establezca el reconocimiento del contradictorio, su importancia, sus características, etc. ¿Sí? Es la primera vez que ustedes pueden encontrar en el proyecto de reforma que hay un tratamiento y justamente en este desarrollo, en este enunciado legal que prevé el contradictorio en el título preliminar como proyecto de reforma, se establecen posiciones que se adaptan a una concepción fuerte del contradictorio, no débil. Se menciona la mayoría de las características que hemos mencionado, que hemos indicado. Muy bien, esto como punto de partida están estas dos concepciones. El segundo tema a tratar es el 10º pleno casatorio. Solo para delinear algunas cosas que seguramente ustedes conocen, este pleno casatorio tiene como principal tema de análisis, de debate y pues se proporcionan unas reglas vinculantes, es respecto de las pruebas de oficio, ¿no? O también conocidos poderes probatorios ex oficio. Esto, pues, es un tema que en la doctrina, pues, es bastante controvertido, se discute la conveniencia o no de que pueda estar regulado o previsto en un determinado sistema procesal. Hay quienes postulan que no, y hay otros teóricos que sostienen que sería conveniente hacerlo, ¿no? No me puedo detener mucho en este debate, solo las planteo. De hecho, si uno revisa la literatura más reciente, parecería que esta cuestión es cada vez menos, ¿no? Y como han sostenido algunos teóricos, no solo esto puede ser visto como un problema mal planteado, ¿no? Una presentación dicotómica de estas dos situaciones, ¿no? Cuando tranquilamente pueden buscarse formas que de algún modo armonicen estas posiciones, ¿no? Joan Picot-Noy decía que este modo de presentar el problema de las pruebas de oficio es un problema mal planteado, decía en un artículo. Y en realidad, efectivamente, los teóricos más actuales proponen que lo que debe generar mayor preocupación en torno a ello, al menos desde el punto de vista procesal, aunque esto no excluye otras preocupaciones en la doctrina, en la teoría en general, el problema es hoy, como les decía, la preocupación por establecer cuáles son esos límites o criterios de aplicación que debe tener en cuenta. No tanto eliminar estos poderes, ni por otro lado generar un uso amplio e ilimitado, sino más bien el principal problema es la preocupación de cómo establecer un modelo de prueba de oficio en la que, por un lado, se pueden establecer, reconocer estas potestades sin que esto signifique que no se establezcan reglas o criterios de aplicación, ¿no? Esta es la principal preocupación de cuando se habla de poderes de oficios, dado que puede pensarse que hay ciertamente ciertos riesgos con algunas garantías procesales. Esto es en el plano doctrinal, pero como ya les dije, a nivel de el desarrollo normativo, ¿no? La mayoría de códigos procesales en el derecho comparado, no solo del civil law, sino también del common law, uno puede encontrar, por ejemplo, reglas que contienen las reglas federales en torno a prueba que dan cuenta, de algún modo,
de cierta iniciativa probatoria, y aunque de repente en la práctica judicial norteamericana no se utilice debido a otras razones, hay unas reglas en donde reconoce cierta iniciativa del juez. En el caso del civil law, esto es un lugar común. La mayoría de códigos procesales reconocen y atribuyen a los jueces estos poderes. Y en sede nacional, pues todos los códigos procesales reconocen y contienen y ubican una regla mínima al menos que reconoce o atribuye estas potestades al juez, ¿de acuerdo? Es decir, la prueba de oficio. ¿Qué podríamos decir sobre la prueba de oficio para precisar, ¿no? Se trata de un poder probatorio del juez, entre otros que tiene, por cierto, no es el único. Pienses en el poder de, pues, no sé, de admisibilidad o el poder probatorio que se ejerce en la admisión de los medios de prueba, que es un poder muy importante, muy fuerte, ¿no? Y que tranquilamente puede ser catalogado como un deber. Luego tenemos el poder por la cual al juez también se le permite realizar preguntas aclaratorias en torno a las declaraciones de los testigos o de las partes, que también es una manifestación de los poderes probatorios. Pero en el caso del 10º pleno casatorio se concentra especialmente en aquellos poderes probatorios que son ejercidos de oficio, ¿no? Desde su propia iniciativa, que es como, por cierto, como suelo identificar como iniciativa probatoria del juez, no solo yo, sino varios teóricos también en el derecho comparado. Este es el objeto principal de que, dado que en la doctrina y en la legislación parecería que hay una disociación entre los formantes teóricos y normativos, en el contexto de la jurisprudencia, ¿no? De la práctica judicial, de las decisiones judiciales, también terminan por verse reflejados estos problemas de desacuerdos que existen. Y es que, como la misma Corte advertía, la Corte Suprema, existen diversos desacuerdos jurisprudenciales de criterios adoptados en torno a diversos o diferentes aspectos aplicativos de la prueba de oficio, ¿no? Dicho de otro modo, la Corte Suprema en el 10º pleno casatorio analiza la prueba de oficio teniendo como presupuesto la existencia de diversos criterios que la Corte Suprema, pero también los jueces de primera instancia y de segunda, establecían en torno a una serie de cuestiones, por ejemplo, sobre en qué momento debe utilizarse, pues si es que es un deber o una facultad, cómo se debe desarrollar en el primera instancia, en segunda instancia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, y lo dice expresamente en el 10º pleno casatorio, la existencia de desacuerdos o problemas o diversos criterios contradictorios en torno a la prueba de oficio es la justificación por la que la Corte Suprema decide establecer ciertas reglas, una serie de reglas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué entendemos de nuevo por poder probatorio de oficio, ¿no? Hemos presentado un abanico de diversos poderes probatorios, entre los que se encuentra la prueba de oficio, pero la prueba de oficio tiene como propósito mejorar el material probatorio, todo el caudal probatorio que finalmente se reúne durante todo el procedimiento, ¿no? En los diversos momentos, y que sirven para tomar una decisión final al juzgador. Sobre la base de una insuficiencia probatoria, los jueces pueden ejercer esta potestad con el propósito de... No sé si me escuchan. Ok, ahora sí, perdón, creo que se había cortado un momento. Les decía de que los jueces pueden utilizar esta potestad en el sentido de que al advertir una insuficiencia probatoria puedan mejorar, adicionar un nuevo elemento de prueba. Y el fundamento de la prueba de oficio es que, como también lo reconoce la misma Corte Suprema en el 10º pleno, es que está orientado a la búsqueda de la verdad. Hay un fundamento epistémico de los poderes probatorios ex oficio. Es decir, cuando el juez utiliza esta potestad, no es con fines dilatorios, con propósitos de no querer resolver el mérito del asunto, en fin, tantas otras razones incorrectas de por qué se utiliza a veces en la práctica jurídica, ¿no? No desconozco esta serie de situaciones oficio, ¿no? Pero no, el fundamento es que hay un interés del juzgador, diría yo del Estado, reflejado en el juzgador,
de que pueda utilizar de manera muy excepcional, extraordinaria, ¿ok?, esta potestad, pero sobre la base de un fundamento epistémico, es decir, una preocupación por la correcta determinación de los hechos del caso en la que el juzgador advierte una insuficiencia y considere que un determinado elemento de prueba, uno o dos, dependiendo del caso, puede mejorar el material y, por tanto, esto pueda redundar en maximizar las posibilidades de acierto en la decisión, ¿ok? Ahora, la Corte Suprema, les estaba diciendo, ¿sí?, en el 10º Pleno Casatorio Civil, establece luego de un desarrollo de estos principales problemas una serie de reglas vinculantes en torno al 10º Pleno Casatorio. Y esta es la última parte, ¿no? Y la Corte Suprema refiere 12 reglas y entre ellas una está referido al papel que juega el contradictorio en relación a las pruebas de oficio, ¿sí? Es la regla número 4, y en esta regla vinculante, ¿no? No voy a entrar a analizar, pues, la fuerza que tienen los plenos casatorios y que de algún modo se asemejan al precedente judicial, ¿no? Muy típico del common law. Por lo pronto, bastaría decir que hay una fuerza vinculante prevista por la ley respecto de este tipo de sentencias. Pero centrémonos en la cuarta regla, ¿no?, que es la última parte de esta exposición. En la cuarta regla, la Corte Suprema se pronuncia sobre el contradictorio y dice de manera muy particular que el contradictorio puede ser tanto previo como diferido, y depende, y este puede ejercerse de forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Estos son más o menos los términos en que la Corte Suprema se pronuncia sobre el rol que desempeña el contradictorio en la prueba de oficio, o, en todo caso, cómo es que los juzgadores pueden o deben considerar al contradictorio cuando decidan utilizar la prueba de oficio. Aquí una cuestión previa también. Hay que tener en cuenta que el Código Procesal Civil del 93, en una última modificatoria ya hace varios años, incorporó una disposición, o mejor, hizo una actualización del artículo 194 en la que añade la figura del contradictorio en términos de que el juez asegurará el contradictorio de la prueba, ¿no? El aseguramiento del contradictorio de la prueba, nos dice. Entonces, de hecho, que cuando salió esto, parecería que todos estaban de acuerdo de que el sentido de que se refiere el contradictorio era necesariamente el contradictorio previo, no el diferido. Sin embargo, la Corte Suprema expresa indica que hay un desacuerdo en torno a los sentidos del contradictorio que debe ser utilizado cuando se ejerce la prueba de oficio, ¿no? Entonces, yo diría que al menos estos desacuerdos no se dan en el plano teórico, quizá en el plano jurisprudencial, pero no en la doctrina, porque la mayoría de teóricos estábamos de acuerdo, incluyendo a quien le habla, de que el sentido del contradictorio que debe respetarse era el contradictorio previo y no el diferido, ¿no? Otra cuestión previa que también convendría tener en cuenta para poder entender esta regla es que es cierto que en un sector de la doctrina identifica la existencia de la posibilidad de diferir el contradictorio. En este sentido, el concepto de previo y diferido supondría de que el contradictorio previo debería ser el resultado de escuchar previamente a las partes, más el diferido de tomar una decisión y escucharlas después. En términos muy resumidos, podría entenderse estos dos conceptos de previo o diferido. Aunque, conforme hemos ido explicando, las dos concepciones inicialmente abordadas, fuerte y débil, en realidad no responden a esta clasificación, dado que siempre el contradictorio, en esta misma explicación, debería y convendría que sea previo y no diferido, ¿no? Pero la Corte Suprema dice, pues en estos términos nuevamente, el contradictorio puede ser previo y diferido, y se puede ejercer de manera oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Por tanto, no toma como referencia estas concepciones antes mencionadas, ni siquiera el contradictorio fuerte, ¿no? Entonces, esto es muy riesgoso en el sentido de que, fíjense, sobre todo cuando estamos hablando de prueba de oficio, si, como se ha mencionado, la mayoría de ordenamientos procesales que pues aspiran a tener un modelo de proceso conforme a la Constitución, un modelo constitucional del proceso, sensible a las garantías procesales, etcétera, entonces es porque si la mayoría de textos procesales
reconocen aún esta potestad al juzgador es porque necesariamente debe ser ejercida respetando el contradictorio. Dicho de otro modo, una de las razones por las que todavía se mantienen este tipo de poderes probatorios en las diversas legislaciones procesales es porque entienden de que debe ser ejercida de manera respetando el contradictorio previo, ¿no? Porque lo más próximo, en caso que no fuese así, sería, pues, son actos de arbitrariedad, y obviamente esto no corresponde en el ejercicio de las funciones del juez, ¿no? Entonces, de nuevo, no puede darse por igual el contradictorio previo o diferido, ¿no? Hay muy buenas razones para considerar que cuando se trate de la prueba de oficio, sobre todo, podemos discutir de repente en otras instituciones, no sé, quizás medidas cautelares, también en donde aún puede haber de repente ciertas excepciones, pero cuando se trata de un poder que va a tener un efecto, un impacto el hecho de incorporar un nuevo elemento de prueba respecto a la decisión final, ¿no? Porque varía las situaciones, obviamente. Entonces, con más razón, las partes deben ser escuchadas de manera previa, no diferida, ¿no? No existen razones, en todo caso, que la Corte Suprema provea para decir cuál es el procedimiento que deba seguirse cuando se trate de contradictorio diferido, dado que emite el auto disponiendo la prueba de oficio y, bueno, lo pondré en conocimiento a la contraparte. Entiendo que sería la lógica y dinámica del contradictorio diferido. Ahora, también quisiera detenerme en este criterio para determinar si es previo o diferido llamado naturaleza del proceso, que en realidad más bien es una categoría que apela a una cuestión más de conceptual, teórica, en el sentido de que existen múltiples nociones de naturaleza del proceso. De hecho, es una de las empresas que desde el inicio en la literatura procesal han sido previstas por los teóricos, ¿no? Establecer y ver y identificar cuál es la naturaleza del proceso, imagínense. Ese es el reto mayor que la Corte Suprema atribuye o pone a los jueces para saber en qué momentos ejercer previamente el contradictorio diferido cuando deciden utilizar la prueba de oficio. Porque hay múltiples supuestos de naturaleza del proceso. Piénsese, no sé, se pueden hacer tipologías de naturaleza del proceso de diversos modos, ¿no? Pues por los tipos de pretensiones. Me imagino que, por ejemplo, el juzgador tendrá que ver si se trata de una pretensión de naturaleza pecuniaria o no, una pretensión de condena, de constitutiva o declarativa, en qué supuestos el juez va a decir y tendrá que justificar, por cierto, motivarla. Estamos frente a una pretensión de carácter declarativa y por tanto conviene que escuche primero y luego decida. O podría decir que estamos frente a una pretensión de carácter extintiva, de acuerdo a la naturaleza del proceso, y por tanto primero decido y luego escuche. No parece tener mucho sentido de nuevo porque hay muchos supuestos de naturaleza del proceso, ¿no? Se pueden clasificar el proceso de diversos modos. Entonces, no me parece que es un punto de referencia muy confiable y muy fijo para que los juzgadores puedan considerar que debe ser previo o diferido siguiendo esta expresión de naturaleza del proceso. Finalmente, desde mi modesto punto de vista, consideraría que lo más recomendable, pese a que la Corte Suprema ha dejado libre discrecionalidad al juzgador de decidir si es previo o diferido el contradictorio cuando quiere ejercer la prueba de oficio, lo más conveniente es que pueda hacerse previamente, ¿no? No diferida. La necesidad de escuchar a las partes respecto de los datos e informaciones que puedan proveer en relación a esta iniciativa que propone el juzgador puede ser relevante, de hecho es importante y pues como algunos han dicho, encontraría en esta línea de argumentación un valor epistémico del contradictorio que no siempre se tiene en cuenta. La necesidad de escuchar a las partes respecto de la iniciativa de incorporar un nuevo elemento de prueba, que es en buena cuenta la prueba de oficio, permitirá tomar una mejor decisión al juzgador respecto de la posibilidad de agregar o no, porque también esto puede suscitar que en un momento determinado, luego de haber atendido las partes, llevarnos a la conclusión de que simple y llanamente no era necesario este nuevo elemento de prueba, ¿no? Estas son las ventajas de atender y escuchar primero y decidir después, y no a la inversa. Esta sería, en todo caso, la propuesta
el estado de cosas que tenemos del 10º pleno casatorio en torno al contradictorio y cómo convendría que se utilice la prueba de oficio respecto de ello, y las propuestas pues que estamos haciendo, ¿no? Sobre la conveniencia de que en la práctica jurídica esperemos y vamos a ir evaluando, viendo los casos de cómo los diferentes jueces o las instancias van utilizando la prueba de oficio con contradictorio previo, que es el que proponemos. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención. Quedo a las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado con ustedes y seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias.